vamos a comenzar. Lo primero de todo, muchísimas gracias, Irache, por querer participar y contarnos tu experiencia a IT Food y a Forward Fooding, que estamos muy contentas de tenerte con nosotros. Y me gustaría empezar, pues, para cualquiera que no esté familiarizado con SonyCat Systems, ¿puedes darnos una breve explicación de lo que hacéis y cómo la tecnología es fundamental para vuestro negocio? Mira, en SonyCat somos un equipo multidisciplinar de ingenieros y tecnólogos alimentarios. Entonces, lo que hacemos es desarrollar diferentes soluciones tecnológicas innovadoras, porque siempre buscamos que no existan a día de hoy en el mercado, y lo que buscamos siempre es mejorar productos y procesos actuales en la industria alimentaria. Ahora, concretamente, nos enfocamos en una aplicación de electrónica, que es una máquina para procesado de miel con ultrasonidos de potencia. Tiene otras aplicaciones con otros ingredientes, pero a día de hoy nos estamos enfocando sobre todo en miel. Lo que hace es mejorar las características organolépticas de la miel, ¿no? Conseguimos que se mantengan. A día de hoy la miel se pasteuriza, sufre un tratamiento térmico para evitar que cristalice en el lineal y que se mantenga siempre líquida. Entonces, lo que nosotros hacemos es, en lugar de aplicar calor, evitamos el proceso térmico y utilizamos ultrasonidos, que es un proceso mecánico, son fuerzas mecánicas, son fuerzas acústicas. Entonces, lo que hacemos es mantener el organoléptico y mantener también nutrientes, mantener vitaminas, mantener enzimas, antioxidantes, de manera que no se pierdan durante el procesado del alimento. Interesante. O sea, sin lugar a dudas, abordáis algunos de los problemas principales actuales de la industria agroalimentaria. ¿De dónde surgió esta idea originalmente? Pues surgió de que, al ser ingenieros electrónicos, conocíamos la tecnología de ultrasonidos. En su momento, en la ingeniería donde trabajábamos mi socia y yo, la utilizábamos sobre todo para medida, porque los ultrasonidos se utilizan sobre todo para dispositivos de medida, de envío de señal y recepción. Y hablando con una cooperativa, con la que luego hemos seguido trabajando, una cooperativa de miel, de hecho en ese momento era la más grande de España, y fueron ellos los que nos plantearon en su momento, pues, que habían encontrado un paper en que aplicaban esta tecnología para poder licuar miel, y a partir de ahí empezamos a desarrollar el prototipo y a evolucionar hasta máquina comercial. Ya centrándonos en ti como emprendedora, ¿cuál crees que ha sido el momento más memorable de tu viaje como cofundadora de SonyCat Systems? Fue en 2019, el año pasado, porque conseguimos una subvención muy importante. Nos dieron una subvención de 1.400.000 euros para un proyecto de I+D financiado por la Comisión Europea. Aplicamos a principios de 2019 y a mediados de año nos dijeron que nos lo concedían. Tiene un porcentaje de éxito súper bajo, creo que es del 5%. Entonces, bueno, cuando nos dieron la noticia fue el mejor momento, yo creo, dentro de la carrera en SonyCat. Y luego habéis ganado más premios. Dentro de IT Food también habéis llevado, ¿no? Habéis seguido ganando premios o teniendo algunas... Sí, conseguimos el segundo premio de innovación de Late Food, por ejemplo. Bueno, luego también hemos salido en televisión, en radio, en periódicos. Hemos estado en 2 aceleradoras, la de Telefónica, la de Guaira y la de IQS, que es una aceleradora enfocada solo a empresas de hardware industriales. ¿Cómo ves tú? Vemos que el ecosistema de la tecnología alimentaria está creciendo a un ritmo rápido y sostenido. ¿Cuál crees que son los factores que están impulsando este rápido crecimiento en España en los últimos años? A ver, yo creo que lo primero sería la burbuja startup que se está creando alrededor de todos los sectores. Realmente ha habido un cambio generacional. La generación millennial, bueno, yo ya no soy tan millennial, pero la generación millennial está apostando mucho por las nuevas tecnologías, sobre todo lo que sean tecnologías digitales o incluso de fabricación avanzada, y la están aplicando en todos los sectores. Entonces, uno de ellos tiene que ser food tech. Y yo creo que se ha complementado muy bien con el hecho de que el consumidor está cambiando. O sea, antes quizá el consumidor hace unos años se preocupaba sobre todo, pues marca blanca, barato. Y ahora yo creo que el consumidor le empieza a dar mucho valor a healthy diet y alimentos mínimamente procesados. Incluso empieza a haber cada vez más veganos, más vegetarianos.
Entonces, yo creo que se ha juntado un poco el consumidor que está cambiando, que realmente la sociedad empieza a pedir otro tipo de alimentación, con menos pesticidas, alimentación ecológica, menos intensiva. Y por el otro lado, pues que realmente tenemos un abanico muy grande de tecnologías que a día de hoy están a nuestro alcance y que se pueden aplicar. Yo creo que es la combinación de ambas. Más conocimiento y más tecnología, más conocimiento es parte del consumidor y más tecnologías potenciales y con potencial y que se están aplicando. ¿Y cuáles son tus expectativas en este contexto para Sonica Systems en los próximos años? Pues a día de hoy nos marcamos como dos objetivos. Por una parte, aplicar la tecnología Liquam, la de ultrasonidos, a otros sectores, otras aplicaciones, no solo trabajar con miel, sino trabajar en extractabilidad de aromas, en estabilización de emulsiones, por ejemplo, para mayonesa, para chocolates, en extractabilidad, pues por ejemplo, conseguir reducir tiempos y temperaturas de proceso para poder sacar más sabores y más aromas. Y por el otro, desarrollar otros productos. En este caso, como estamos siempre en contacto con la industria de la miel, con apicultores, con cooperativas, hemos empezado a conocer otras necesidades que tienen y ya estamos desarrollando otros productos. Ahora estamos desarrollando un producto de inteligencia artificial para ayudarles con análisis de calidad del producto. Entonces, esas son un poco las dos líneas que tenemos ahora abiertas. Bastante trabajo por delante, pero parece súper interesante. Me gustaría preguntarte un poco por el tema de género, ya que, bueno, como coordinadora del proyecto de Powering Women in Agri-Food, he leído, he estado en contacto con muchas mujeres. ¿Cómo crees que ser mujer te ha dado forma a tu viaje dentro del food tech? Bueno, quizá en las empresas lideradas por mujeres a lo mejor es como hay un poco más de conciencia por el proyecto con una finalidad social o no social, pero que de alguna manera puedas aportar tu granito de arena a la sociedad. Eso sí que quizá me he dado cuenta que las empresas lideradas por mujeres tienen este componente quizá de aportar valor a la sociedad y de preocuparse pues, por el consumidor o por productos más saludables o digamos, más de economía circular o reducción de residuos. Y luego también quizá yo creo que las mujeres a lo mejor nos adaptamos un poco mejor a la multitarea. Lo que veo a lo mejor en general en compañeros que lleven empresas es que a lo mejor se focalizan más en una sola tarea y las mujeres a lo mejor tenemos más esa capacidad de llevar más cosas al tiempo. Sí, esto la verdad es que durante el debate que tuvimos del efecto del COVID lo hablamos, ¿no? Que realmente no había afectado tanto como se creía a las mujeres fundadoras de empresas debido a esa capacidad de pivotar, a esa capacidad de adaptación, ¿verdad? Y de cambiar, de hacer múltiples cosas a la vez. ¿Tienes algún consejo para las mujeres del sector agroalimentario o de tecnologías agroalimentarias que quieran emprender o no, o que quieran pues, liderar un proyecto? A ver, yo un consejo que daría creo que quizá a todas las startups tecnológicas, no tanto a las de food tech, pero en general yo creo que es muy importante validar primero tu mercado antes de lanzarse a innovar. O sea, normalmente se peca mucho de creer que tu idea es la leche y que la vas a sacar al mercado y te lo van a quitar de las manos sin validar previamente tu mercado, tu cliente objetivo, sin validar que lo que tú les estás ofreciendo realmente tiene un valor añadido para ellos. Nosotros creo que siempre lo hemos hecho muy bien, que en ese aspecto siempre primero lanzamos un primer prototipo y ese prototipo lo validamos con potencial cliente, no solo para ver pues, temas económicos o tecnológicos, sino también temas de usabilidad, de aceptación. El sector alimentario muchas veces es muy tradicional, sobre todo el de la miel. Y además, normalmente te encuentras muchas veces que en la industria alimentaria suele estar, bueno, los managers normalmente son hombres y tienen una media de edad generalmente elevada. Entonces, a veces te encuentras un poco de, no diría rechazo, pero les cuesta apostar por las nuevas tecnologías. Entonces, yo por mí siempre primero validar y luego ya desarrollar. Vale, y en cuanto a como mujer, ¿cómo crees que afecta
tu género o afecta al género, mejor dicho, a tus decisiones a la hora de gestionar los proyectos o de contratar a personal o de ciertas operaciones dentro de tu empresa? A ver, yo creo que en cuanto a gestionar, yo creo que somos más ahorradoras. Eso cuando hablas con inversores te lo comentan. Solemos evaluar mucho las inversiones que hacemos. Suelen comentar que empresas lideradas por hombres a lo mejor tienen un poco más la mano rota. Y las mujeres somos muy quisquillosas, somos como más controladoras en la financiación que tenemos y siempre vamos como a 6 meses vista para poder tener claro que la tesorería soporta las acciones que estamos haciendo. Entonces, creo que es una característica que a nosotras, al menos a mí y a mi socia, nos funciona bastante bien. Somos muy hormiguitas y vamos con cuidado con ese tema en cuanto a gestionar la empresa. Porque sin lugar a dudas Sonicat Systems es una empresa que aúna la innovación tecnológica con la alimentación o con la agroalimentación. ¿Por qué crees que es importante que más empresas adopten esta innovación tecnológica en el panorama alimentario? Bueno, yo creo que no les queda otra, ¿no? Como dicen, reinventarse o morir. Yo creo que en el ecosistema actual, ya sea FoodTech o ya sea otros sectores, creo que apostar por la tecnología y sacarle provecho en la medida de lo posible es un must. De lo contrario, probablemente en algún momento algún competidor te comerá. El ejemplo, por ejemplo, ha sido pues, con la pandemia. Todas las empresas han empezado a digitalizarse, pero ha tenido que llegar una pandemia mundial para que el restaurante de la esquina empiece a vender online. Entonces, bueno, yo creo que la tecnología está ahí, ha llegado para quedarse y creo que el hecho de no aprovecharlo es un error. Entonces, no es hacer un cambio de chip de un día para otro, está claro que no, pero es ver que hay un cambio de paradigma y poco a poco ir adaptándolo, porque de lo contrario siempre habrá un competidor que será más listo y más rápido que tú y probablemente luego no te puedas adaptar a tiempo. Sí, no es tanto cuestión de opción en este caso, ¿no? Es de supervivencia empresarial. Exacto. ¿Y qué cambios te gustaría o os gustaría ver a vosotras dentro de la industria de la tecnología alimentaria o de la agroalimentación en España en este caso? Pues yo creo que lo primero sería que las grandes superficies, los distribuidores, empezaran a apostar un poco más por producto nuevo. O sea, ver más producto nuevo en los lineales. Hay muchas empresas, corporates, por ejemplo, no startups, pero hay muchas empresas que hacen mucho I+D, que sacan muchos productos a lo largo del año. Y realmente estos productos ni siquiera llegan al lineal, ¿no? Porque desde la distribución, desde las grandes superficies, cuesta apostar por este nuevo producto. Y lo mismo para las startups. Hay muchas startups que están cogiendo directamente el canal online, haciendo e-commerce directamente por redes sociales, porque cuesta mucho que las grandes superficies apuesten por nuevos productos. Y luego quizá, pues mira, en ese caso, darle las gracias a Alessio y a vosotros. Creo que hace falta un ecosistema foodtech en el país. O sea, veo como que el sector salud está muy consagrado, el sector impresión 3D está muy consagrado. O sea, es como que realmente hay mucho hub de innovación sectorial, al menos en Cataluña, para cada uno de los sectores. Y sí que es verdad que hasta hace poquito no he empezado a ver que las startups del sector food nos empezáramos a mover y a crear un poco este ecosistema. Yo creo que faltaba y creo que es bueno, que va a ayudar a acelerar un poco el cambio. Se está creando, ¿verdad? Esa red ya de emprendedores, corporates y bueno, impulsores de la innovación en el sector agroalimentario. Pues me alegro mucho de oír eso y me alegro mucho de haber oído tu experiencia y sobre todo de que Sonicat Systems siga avanzando con unas fundadoras tan resistentes y tan potentes. Pues nada, gracias de parte de IT Food, de parte de Forward Fooding por tu experiencia y esperemos que nos veamos muy pronto en otras acciones. Muy contento, seguro. Muchas gracias.